vamos a trabajar entonces ahora con la parte de péndulos. Bueno, en el caso de los péndulos, por ejemplo, tenemos el péndulo simple, que es no más que una masa suspendida de una cuerda inextensible, algo como esto. O también pudiéramos tener una situación donde disponemos de un elemento cualquiera y lo ponemos a oscilar equivalente, y este se consideraría en ese caso un péndulo físico. Bueno, entonces, tenemos varias opciones ahí, ¿sí? Péndulos, hay varias cosas. Yo lo libero desde una posición de equilibrio y tengo varios sistemas que pueden oscilar, ¿sí? Entonces, ahora vamos a mirar en esos casos individuales o particulares cómo es el comportamiento de la frecuencia angular, ¿sí? Y a partir de la frecuencia angular, cómo se determinan en esos casos. Vale. Entonces, comencemos con ese que ya ustedes, bueno, algunos han visto, es este de aquí, un péndulo simple. Entonces, un péndulo simple es cualquier objeto, cualquiera, que se considere como una masa puntual y que pende de un hilo cualquiera, cuya masa del hilo no es relevante, por decirlo de ahí, de alguna forma. ¿Sí? Entonces tengo, este es mi primer modelo, el péndulo simple, este de aquí. Si yo aquí lo suelto, ¿por qué empieza a moverse? ¿Por qué efecto? Bueno, por efectos gravitacionales. La fuerza de atracción es la que intenta echarlo hacia abajo, una componente hacia abajo, pero como está sujetado a una cuerda, él empezará a hacer este movimiento. Entonces, descrito de alguna forma, aquí tenemos el modelo. Lo alejamos un poco cuando mi péndulo se va moviendo en esta dirección hacia el lado que hemos tomado mi eje ahora, un eje de coordenadas cuyo eje Y coincida en este punto con la dirección de cuerda, ¿sí? Y mi eje X con la tangencial de la aceleración. Entonces, aquí, en un momento dado donde la masa se mueve hacia el lado positivo, yo tengo que las componentes, tengo una componente tangencial que sería mg seno de teta, asumiendo que teta es el ángulo que forma con la vertical, y justamente cuando tomo la foto del péndulo, aquí, ¿cuál es el ángulo teta, que la abertura que me está dando aquí? Justamente cuando tengo esa foto ahí. Y entonces mi peso, perdón, que es la masa por la gravedad de este objeto, tendrá dos componentes. Una a lo largo de la parte tangencial, que va a lo largo del movimiento en ese punto, y otra componente vertical que coincide en la dirección de la cuerda, como está aquí. Esta es mg coseno de teta y la componente en el movimiento es mg seno de teta. Bueno, hasta ahí lo que tenemos. Entonces, ahora, recordemos que la ecuación diferencial de segundo orden que define un movimiento armónico debe tener esta forma de aquí. Segunda derivada de mi posición en función del tiempo al cuadrado es igual a menos omega cuadrado por x. Esta ecuación viene de mi modelo de oscilador armónico de mi masa resorte. ¿Sí? Viene de allá. Ahora, importante, aquí es que la variable que está aquí, que es x, corresponda a la variable que está acá en esta ecuación y sea precedido de un signo negativo. Sea precedido de un signo negativo para que mi sistema se considere un oscilador armónico. Entonces, cualquier modelo que quiera ser un oscilador armónico debe llevarme a una ecuación diferencial de segundo orden que sea igual a una expresión aquí que multiplica a mi variable que tengo acá. ¿Por qué estoy hablando de variables y no específicamente de x?
Bueno, fíjense en este caso. Yo aquí tengo un ángulo θ. Cuando el sistema empieza a moverse en esta dirección, mi ángulo θ está variando. Entonces voy a tener un periodo, pero también voy a tener una velocidad angular o rapidez angular que va variando dependiendo del ángulo. Entonces voy a empezar a tener otras variables. Y por ejemplo, cuando hago sumatoria de fuerzas aquí, ya la vemos entonces, de la figura, yo tengo que mi componente en X, mg seno de θ viene en esta dirección, mi movimiento va hacia arriba y voy a tener que mg seno de θ es igual a m por a. Fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces tenemos que fuerza es igual a masa por aceleración, por lo tanto yo puedo simplificar las m aquí y quedaría g seno de θ es igual a m por a. Masa, perdón, a aceleración. Ahora viene un cambio aquí un poco extraño. De esta aceleración tangencial pasa a L por alfa. Bueno, creo que necesito explicar un poquito algo. Voy a dejar de compartir este y voy a usar otra cosa acá. Eh, ok, listo. Vamos a compartir entonces la pantalla. Si yo tengo aquí un arco de una circunferencia y este ángulo tiene un ángulo θ aquí, esto tiene un valor R, es el radio. Lo mismo que este valor de aquí, es R. Esto de aquí, esta distancia S del arco, usualmente se representa como S y va a ser igual al valor de R por θ. Esto que está aquí, entonces, corresponde al arco de una circunferencia. ¿Sí? ¿Aquí estamos claros? Listo. Vale. Vamos a suponer que este arco, y en vez de colocarle S, vamos a suponer que ese arco sea a lo largo de un eje X, más o menos. Entonces, yo puedo decir que X, voy a colocarlo en negro, X sería igual a R por θ. Si yo derivo eso, ¿qué voy a obtener aquí? Voy a obtener dx de t es igual, lo que yo varíe aquí en esto de acá, va a ser igual a R por un de θ de t. Normalmente, el de θ de t corresponde a la frecuencia angular. Vamos a hacerlo más bonito aún esta vaina. ¿Sí? Bien. Ahora, si yo vuelvo a derivar aquí, voy a obtener la segunda derivada de x en función del cuadrado, y esto va a ser igual a r por la derivada de omega, que en principio, o la segunda derivada de θ, que sería la segunda derivada de θ sobre de t cuadrado. Y esto sería igual también a r por alfa, donde alfa es la aceleración angular. ¿Qué he hecho? He convertido la variación aquí, esta variación aquí, a lo largo de X o de un eje X, lo he convertido en una variación del ángulo θ. ¿Sí? Primero para mirar la velocidad y luego para mirar la aceleración. ¿Sí? Este triángulo aquí, para mirar el arco, es clave en lo que vamos a venir a trabajar ahora
con los ángulos, ¿sí? Entonces, recordemos que esto que está acá corresponde también a una aceleración que puede ser tangencial. Entonces, mi aceleración tangencial se puede expresar como la R, el radio, por aceleración angular. Es como convertimos variables lineales, así como tenemos B aquí, en variables angulares o rotacionales. ¿Sí? Bueno, entonces, aclarando esto, yo dejo de compartir aquí y me voy nuevamente para el PowerPoint, donde estábamos. Listo. Entonces, importante lo que les decía aquí, pero íbamos por acá. Este L alfa, ¿de dónde sale? Sale de el L corresponde a la longitud de la cuerda o el radio de este arco. ¿Sí? Entonces, este arco tendría un radio multiplicado por teta, me daría la variación en X. Pero cuando derivo dos veces, la aceleración tangencial se me convierte en aceleración angular multiplicado por la longitud. Esta aceleración angular ahora la puedo reescribir como la segunda derivada de teta en función del tiempo al cuadrado, por lo que expliqué ahorita. ¿Sí? Entonces, si yo tengo esta expresión de aquí, yo paso el L a dividir y voy a tener una relación como esta. ¿Sí? Ahora, fíjense que esto que tengo aquí como una notación teta 2 puntos es equivalente a esto, la segunda derivada de teta en función del t cuadrado. Es una notación. Ahora, esta ecuación de aquí se parece a esta ecuación de acá, donde x ahora aquí vendría siendo más o menos teta, pero tengo todavía un inconveniente que es la función seno aquí. Esa es un inconveniente que tengo de momento. Para esa función seno, entonces, importante, cuando yo comparo esta ecuación de aquí con lo que eventualmente tengo acá. Si yo quito seno de aquí, me queda menos g sobre L teta igual a teta 2 puntos. Entonces, lo que acompaña a esta variable, que sería g sobre L, eso corresponderá, de acuerdo a esto, a una frecuencia angular. Ahora, importante, por expansión, el seno de teta es igual a teta sobre menos teta a la 3, etcétera, etcétera. Si yo hago que mi ángulo sea pequeño, ¿sí? Para valores menores a un radián, perdón, el seno de teta se aproxima a teta. Yo puedo hacer esta aproximación. Si hago esta aproximación, entonces lo que tenía aquí como menos GL seno de teta corresponderá a GL teta. Ahora sí la tengo de aquella forma y por lo tanto esto de aquí sería omega, y lo voy a llamar omega sub 0 al cuadrado, correspondería a G sobre L. Entonces voy a tener teta 2 puntos o la segunda derivada de teta en función del tiempo igual a menos omega cuadrado teta, que corresponde a cualquier modelo de un oscilador armónico simple. Y en este caso, la frecuencia del oscilador correspondería a G sobre L. De la misma forma, yo puedo hacerlo con un péndulo simple. En el caso de un péndulo simple, lo que se considera es un torque. Un torque es la fuerza por la distancia, ¿sí? Entonces yo puedo hacer también sumatoria de torques y el torque de aquí sería el brazo, que es mg seno de teta, la fuerza, que es mg seno de teta, por el brazo de palanca, que es la distancia perpendicular, en este caso es d, ¿sí? Entonces tendría menos mg de teta, ¿sí? Y me va a quedar la componente seno de teta, ahora g seno de teta, mg de seno de teta por un lado. Por otro lado, una teoría de torques va a ser igual a el momento de inercia por la aceleración angular. Y esta aceleración angular no es más que teta 2 puntos. Entonces llego a tener lo mismo. Tengo una expresión acá, el seno. Yo puedo hacer la aproximación de que el seno de teta sea igual a teta. Entonces tengo que, si el i sub 0 lo paso a dividir, vuelvo a tener mi expresión. Perdón, me regreso. Si paso el i sub 0 a dividir acá, tendré entonces que teta 2 puntos es igual a menos teta que multiplica a una expresión acá que es mgd
sobre I. Y todo eso correspondería a omega cuadrado. Ahí está. Este es simplemente una oscilación o un ejemplo, y ya este es un resumen de los periodos, de cómo serían los periodos. Habían unas preguntas que los que puedan ahí, por favor, me la responden en el chat, porque voy a dejar aquí ya grabando, pero quiero